Aventuras de radio. QTC. Por Eco Alfa 3, Golf Romeo Whisky. Rubén Lumbiarres. Ganador del tercer concurso de cuentos infantil juvenil, tema radioafición, organizado por Selvamar Noticias. El verano tocaba a su fin y María volvería a viajar. En 1989 era muy extraño ver a una mujer conducir un enorme camión de varias toneladas, pero para María era algo especial. Desde niña había soñado con ponerse al volante de uno de aquellos enormes vehículos. Florencio, su padre, había sido chofer de un Pegaso Comet. Con él transportaba grava y arena de las canteras del Cinca o del Sosa junto a otros materiales de construcción a los pueblos cercanos. Cuando acababa el colegio y empezaba el verano, María acompañaba a su padre en sus viajes y se enamoró de la carretera. Hacía 6 años que María, junto con su hermano Alberto, habían comprado un flamante Volvo F12 de color rojo con el que se sentía la reina de la carretera. Cuando salía de viaje, nunca lo hacía por menos de una semana. Viajaba a rincones de Europa que sus vecinos ni siquiera podían imaginar. Pero el detalle más innovador que tenía su Volvo F12 era la pequeña President Taylor de 40 canales. A los pocos meses de adquirir el camión se legalizó finalmente la CB en España. Obtuvo su licencia Eco Charlie Bravo y puso la emisora en el camión con una poderosa antena en el soporte del espejo. La emisora FM a la que todos activaban la AM tras la legalización brindaba con sus 4 vatios una voz amiga en la soledad del chofer de un transporte internacional. Parece mentira que 4 vatios resulten tan importantes en una máquina con 300 caballos de potencia. Solo una cosa se interponía entre María y la carretera y era Elizabeth, su hija de 5 años. María estaba casada con John, un alto y rubio inglés de Battle, un pueblo de unos 6.000 habitantes a unos 100 kilómetros al sur de Londres. John había venido un invierno a practicar español y a dar clases de inglés en la academia de Don Javier. Tener un profesor nativo era garantía de calidad. Conoció a María y podéis imaginar el resto de la historia. En los mentideros del pueblo se decía que le pasamos al inglés que le ponga a su hija el nombre en extranjero, pero es intolerable que permita a su mujer conducir un camión y encima por Europa. Aquello era un trabajo de hombres. El indicativo que usaba María cuando hablaba por radio le encajaba como un guante. Estación Valiente. Aquel 5 de septiembre, María entró en el cuarto de Elizabeth a las 6 de la mañana para mirarla dormir en su camita y darle un beso de despedida antes de iniciar un viaje de una semana. Su corazón se partía cada vez que salía en ruta. Debía ir a Lérida para enganchar una gabarra que llevaría hasta Bruselas. Una vez allí, traería de vuelta otra que tenía que llevar hasta Zaragoza y finalmente a casa. Quería estar de vuelta a tiempo de las fiestas patronales del 14 de septiembre y llevar a su pequeña a las atracciones, desfiles, actos infantiles y fuegos artificiales que se harían aquellos días en el pueblo. A las 9 de la mañana Elizabeth se levantó y se fue a abrazar a su padre. Se ponía muy cariñosa cuando mamá estaba de viaje. Después de desayunar quiso ir al patio de la casa a montar en su bicicleta. Aquel verano había aprendido y le encantaba. El ímpetu fue tal que al pisar el último peldaño de la escalera su tobillo se torció y cayó al suelo, rompiendo en lágrimas por el dolor. John la recogió del suelo y se percató al momento de que el pie se le estaba hinchando rápidamente. La subió al coche y la acercó al centro médico. Allí le pusieron hielo y la enviaron al Hospital Comarcal de Barbastro para que le hicieran una radiografía y conocer el alcance de la lesión. Afortunadamente el hospital había sido inaugurado casi 5 años atrás por el tristemente malogrado Ernest Lluch i Martín, y desde entonces los habitantes de la zona tenían más cerca o menos lejos los servicios de urgencia. Una vez atendida la niña, su padre llamó desde la cabina del hospital a Alberto, el hermano de María. Le dijo lo que había pasado y que era necesario encontrar a María, pues la niña necesitaba a su mamá. Alberto pensó rápidamente en subir en su R19 recién estrenado y salir a encontrar a María, pero antes debía hacer otra cosa. En su casa tenía una antena de base conectada a otra President Taylor. Era la emisora que también ponía en el coche. Con ella participaba en ruedas locales casi todas las noches y en ocasiones había conseguido contactar con estaciones muy lejanas. Todavía recuerda las estaciones Martillo de Soria y Mauricio de Cambados. Tomó el mic y lanzó la llamada en el canal 19. Breico, llamada para QTC urgente. ¿Alguna estación móvil que esté en ruta hacia Barcelona? No hubo respuesta. Volvió a llamar 2 veces más y... Hola, aquí la estación Mariachi en ruta hasta Lérida. Adelante con el Breico. Hola, gracias por responder. Soy la estación Danone y necesitamos localizar a la estación Valiente. Se llama María y ha de ponerse en contacto con su casa a causa de un accidente leve de su hija. Está en ruta en barra móvil hacia Bruselas vía la Junquera desde hace 6 horas. No podemos saber si ha tomado la autopista o la carretera y no sabemos en qué punto se encuentra. ¿Roger?
Recibido. Se busca a María, estación Valiente, que está en ruta hacia la Junquera, vía A7 o Nacional 2, en barra móvil. Ha de ponerse en contacto con su casa por accidente leve de su hija, Roger. Roger, por favor, pasa el QTC cuando puedas. Saludos. Así lo haré, saludos. Tras esta llamada de auxilio, tomó la President Taylor, la colocó en el coche y salió inmediatamente a ver si localizaba a su hermana. La estación Mariachi era un viajante de embutidos de Zaragoza que estaba a punto de llegar a Lérida para atender a un cliente. A 10 kilómetros de Lérida, la estación Lagarto, en ruta con un camión por la autopista hacia Barcelona, recogió el QTC. También respondió a la llamada a la estación Kilovatio desde Alguaire. No voy a contar el origen de su indicativo. La estación Kilovatio pudo avisar por teléfono a su hermano, que vivía en Mataró y que era otro radioaficionado, y le pasó el QTC, que rápidamente saltó de antena en antena siguiendo los trazados de la Nacional 2 y la A7. Kilovatio también pasó el QTC a estaciones de Tàrrega y Cervera. De allí saltó a colegas de Sant Guim de Freixenet, Argençola, Jorba, Òdena, El Bruc, Olesa de Montserrat, Abrera, Martorell, Sant Andreu de la Barca y Molins de Rei. Por otro lado, la estación Lagarto fue difundiendo el QTC y creando otra red de distribución que seguía el trazado de la autopista. Estaciones de Albatàrrec, Juneda, Borges Blanques, Vallclara, Poblet, Barberà de la Conca, el Pla de Santa Maria, Rodonyà, Santa Oliva, l'Arboç, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, entre otros muchos, se sumaron a la llamada. Hubo estaciones que recibieron el mismo QTC por 3 vías diferentes. Mientras tanto, Alberto había iniciado el viaje. Le llamó la atención el silencio reinante en el canal 19. Normalmente muy bullicioso, con saludos entre colegas, incidencias de la ruta o aviso de puntitos azules en el trayecto. Pero ese día todo el mundo escuchaba y dejaba libre el canal. Al primero que recibió fue a Kilovatio, lanzando la llamada a todo aquel que pudiera llevar el QTC a tantos lugares como fuese posible. En la radio había una misión: localizar a la estación Valiente. Hola, soy Danone, me llamo Alberto y soy el hermano de la estación Valiente. Respondió a Kilovatio, quien rápidamente le pasó el cambio. Adelante, Danone, ¿algo que añadir al QTC? Sí, cuando localicen a Valiente, que se detenga. He salido con el móvil en su busca y necesitaré saber dónde está. Le dejaré el coche para que vuelva a casa y yo seguiré el viaje hasta Bruselas. El cambio para ti, Kilovatio. Roger, recibido. Inmediatamente pasaré el QTC a todas las estaciones. La encontraremos. A 20 kilómetros del área de servicio de la Junquera, Valiente oyó la llamada. Breico. Soy la estación Candela de Agullana y tengo un QTC urgente para la estación Valiente en barra móvil hacia Bruselas. Paso a la escucha. A María le agradó aquella joven voz de mujer, a la vez que le sorprendió que la estuviese llamando directamente a ella. No tardó ni un segundo en responder. Aquí la estación Valiente. ¿Me estás buscando? Sí, buscamos a la estación Valiente, de nombre María, y que viaja en un camión Volvo F12 rojo con matrícula de Huesca. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Respondió nerviosa. Primero, no te preocupes, pues no es grave. Repito, no es grave. Tu hija ha tenido un accidente y se ha dañado una pierna. Está bien, y en casa. Detente cuando puedas y ponte en contacto con tu casa. ¿Roger? Recibido. Pararé en el área de servicio de la Junquera y llamaré por teléfono. Además, tu hermano va en tu busca. Le haremos saber dónde estás. Él te lleva el coche para que puedas volver. Somos muchos los colegas que estamos pendientes de localizarte y poneros en contacto. Muchas gracias. Me pararé y ya me confirmaréis si podéis pasarle la información a mi hermano. En cuanto se detuvo en el área de servicio, corrió hasta una cabina de teléfono. Consiguió llamar a casa y hablar con John y con su hija. La niña estaba llorosa y le pidió que viniera, y su madre le prometió que por la noche estaría a su lado. La llamada tranquilizó mucho a María y a toda su familia. Habían pasado 15 minutos desde que había bajado del camión. En cuanto subió y activó su President Taylor, oyó a Candela que la llamaba. La red de aficionados al servicio del QTC funcionó con la precisión de un reloj suizo. En esos 15 minutos habían localizado a Danone en la autopista, la habían puesto al corriente de dónde se encontraba su hermana y habían confirmado con ella el contacto. Afortunadamente, él también viajaba por la A7 y se encontraba a 1 hora y 20 minutos aproximadamente de la Junquera. Solo tocaba esperar. 85 minutos más tarde se encontraban los dos hermanos. Llenaron ambos depósitos de combustible, Alberto siguió con el camión y María se puso al volante del R19 hacia su casa. Hizo el viaje de un tirón. María agradeció a Candela el contacto. Candela había notificado por radio que el QTC había llegado a su destinataria y que los dos hermanos se habían encontrado. Una cara de satisfacción se dibujó paulatinamente en el casi centenar de colegas que habían colaborado en la distribución. El viaje de vuelta
Se hizo corto gracias a la compañía de muchos de ellos en el canal 19 y a las virtudes de los 1721 centímetros cúbicos de aquel R19 GTX. Un mes después, la estación Valiente volvía a la ruta internacional, pero esta era la última vez. Cumplió el último contrato que tenía para transporte internacional y comenzó a hacer rutas nacionales que la tenían fuera de casa como máximo una noche. En aquel último viaje pudo comprobar la cantidad de estaciones que recordaban el episodio, desde Mariachi hasta Candela, pasando por Kilovatio. Habían estado implicadas decenas de personas que le deseaban lo mejor a lo largo de toda la ruta desde su pueblo hasta la Junquera. Incluso en las proximidades de la frontera francesa con España se hablaba de su QTC y de cómo una red de desconocidos radioaficionados pudieron ayudar a una niña que necesitaba a su mamá.